Muy bien, buenas noches. Primera vez que predico con este púlpito. Me estoy acostumbrando hasta la inclinación. Y sí, siempre me quedó grande el púlpito. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 27. Versículo 11. Vamos a volver a leer los versículos que leyó Eduardo el domingo pasado y para seguir viendo, porque son pasajes donde depende de dónde los miremos, podemos ir analizando diferentes cosas. Eduardo el domingo pasado estuvo haciendo más énfasis en lo que fue la responsabilidad de Pilato y todo lo que fue el rol de Pilato, y siempre recordando que venimos del juicio religioso que el Señor Jesús había tenido, donde nadie pudo culparlo de absolutamente nada, sino que los judíos lo acusaron de blasfemar por decir que él era igual a Dios, por decir que era el Hijo de Dios, ¿no? El Mesías. O sea, no era culpable de nada. Pero ellos tomaron eso como para poder acusarlo de muerte, pero ellos no lo podían crucificar. Entonces necesitaban que Pilato, que era la autoridad romana que había en ese momento, pudiera dar esa orden. Esto está sonando medio raro, ¿no? Yo tengo la voz medio así, esta es mi voz. Qué espantosa. Ya sabía que era fea, pero no sabía que era tanto. O sea, dice así, versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hasta ahí. Por supuesto que no voy a volver a repetir todas las cosas que de forma muy clara Eduardo explicó el pasaje el domingo pasado, ¿no? Nos explicó todo el contexto, lo que sucedía, que en todo momento, y en el Evangelio de Lucas aún se expresa más, 6 veces Pilato trató de soltar a Jesús. ¿Por qué? Porque era inocente. En todo momento, ¿sí? Pilato encontró inocente a Jesús y buscaba siempre la forma de ¿qué? De poder soltarlo. Pero como bien explicaba Eduardo, y porque es lo que la Biblia dice,
Él quería, por un lado, quedar bien con su conciencia y con lo que había hecho él como juez, ¿no? Que Jesús es inocente, hay que soltarlo, pero por otro lado, quería quedar bien con el pueblo, más que con el pueblo, con los jefes, con los líderes religiosos, porque en un momento, hasta un poco antes que los líderes religiosos manipularan al pueblo, el pueblo, o sea, Pilato estaba pensando bien. ¿Se acuerdan que Eduardo nos explicó todo el razonamiento de Pilato? ¿Sí? Estaba correcto el razonamiento de Pilato. A ver, ponemos en una balanza, el pueblo va a elegir a Barrabás, asesino, sedicioso, de todo un poco, o a Jesús, totalmente inocente, y aparte, hacía una semana que habían dicho que él era Hosana al rey, el rey de los judíos, quien había hecho tantos bienes para el pueblo. Van a pedirme a Jesús. Esa era la jugada, ¿sí? Pero esa jugada no salió como Pilato pensó que iba a salir. Entonces, ahí el domingo pasado estuvimos focalizando en que Pilato encontró inocente a Jesús, como también lo habían encontrado inocente todos los jefes religiosos del pueblo, ¿no? Y ahí volvemos a Isaías 53, ¿no? Donde aquel que no había hecho pecado, por nosotros, si Dios lo hizo pecado. El inocente, el justo muriendo por los injustos, por los pecadores. Jesús santo. Y eso es más, cada acción que sucede aquí, tanto Mateo como los demás evangelistas, resaltan la inocencia de Jesús. ¿Sí? Él es inocente desde donde lo miren. Desde un enfoque religioso es inocente. Desde un enfoque civil, militar, de donde venga, desde la justicia humana, él es inocente. Y tenía que ser inocente. Porque un pecador por otro pecador no puede morir. Y eso nos da a nosotros esa certeza. Eso nos da a nosotros esa convicción de decir, realmente Dios Padre puede perdonar mis pecados porque hubo un sacrificio que realmente servía. Un inocente murió en mi lugar. Un inocente ocupó el lugar de un culpable que soy yo, que necesitaba morir. O sea, en la cruz, ¿sí? Alguien que nunca hizo pecado recibió el pecado, el castigo por el pecado de cada uno de nosotros. Y eso queda bien clarito acá. Ahora, hoy yo le voy a invitar a pensar en un poquitito que Eduardo y en algunos estudios bíblicos de los viernes se ha dejado como ver pinceladas de lo que fue el pueblo judío acá, ¿no? Y la responsabilidad que tuvo el pueblo de Israel acá. Y la responsabilidad también, les voy a invitar al final a pensar la responsabilidad que tenemos nosotros también ante aquellas cosas que Dios nos revela. Y vamos a ver y a descubrir algo que ya sabemos, es que todos los seres humanos, no importa en qué época hayamos nacido, ¿sí? Nos distinguimos por tener más o menos tecnología, ¿sí? Por tener un hacha de piedra o un celular iPhone 16 Pro, ¿sí? O tener lo que sea, pero todos en esencia somos iguales. Somos pecadores. Y lo que dice, ¿no? Isaías, creo que es, ahora se me fue el pasaje, pero que dice que la obra más justa nuestra es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Y ahí cuando dice trapo de inmundicia, ¿saben a qué se refiere? A mí me gusta siempre aclarar, porque me hace acordar a mi abuela. Mi abuela, cuando estaba en el periodo, en la menstruación, usaba unas toallitas de tela chiquitas así, ¿no? Que era la que usaban las mujeres antes para lo que era la menstruación. Sí, los famosos adherentes de ahora y esas cosas. Y uno dice, esa es la imagen, era algo de inmundicia, ¿no? Un desperdicio, ¿sí? Era eso asqueroso, ¿sí? Eso que se desecha, es lo mejor que nosotros podemos hacer y ofrecerle a Dios. No hay nada que podamos hacer. Somos pecadores y no hay nada bueno en nosotros. ¿Qué es lo que estábamos viendo? A mí me llama la atención también
la concordancia que hay entre lo que estamos viendo los domingos y lo que se está viendo en el libro de Romanos, ¿sí?, los viernes. Es interesante poder ver eso. Si quieres por ahí, vamos a ver un poquitito. Ponga presentación. Ya me vendió todo. Pero esos son los versículos que hablan un poquitito de la presencia del pueblo acá, ¿no? El anterior. ¿Esa es la primera? ¿Y por qué puse 21? Era 27. Bueno, no importa, saca anda para atrás. Ahí. Y dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el... Ah, ya sé por qué puse. Porque este es un recorrido... Me estoy quedando chocho. Este es un recorrido de esta gente que estaba diciendo, queremos a Barrabás. Esta gente que estaba diciendo, no, crucifícalo. Es más, nosotros nos hacemos responsables de la culpa. Sí, tú lávate las manos, Pilato. Que la culpa de este que tú dices que es inocente, no importa nada, que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo, no solo sobre ellos, sino sobre nuestros hijos. Ahora, ¿cómo llegó esta gente a eso? Porque miren, hacía una semana, menos de una semana anterior, ellos cantaban eso que está con amarillo flúor ahí. ¿Se acuerdan? Sí, en el Domingo de Ramos cantaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Después pasó que viendo las maravillas que hacía, ahí cuando dice los muchachos son los adolescentes, también decían Hosana al Hijo de David. Y también cuando querían meterlo preso, los jefes religiosos decían, no podemos meterlo preso así nomás, porque el pueblo piensa de él, ¿sí?, que es un profeta. Pero aparte la gente lo admiraba por su doctrina. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esta gente, ¿no? Estamos hablando del pueblo, no de los jefes religiosos, ¿sí?, el pueblo. Esta gente que aparte había disfrutado de los milagros del Señor. Había disfrutado de que el Señor los había alimentado, los había sanado, les había explicado la Biblia. Lo habían visto hacer milagros que solo Dios puede hacer, que los llevaba a pensar en los milagros del Antiguo Testamento. ¿Cómo pudieron cambiar tanto de querer desecharlo? Lo desecharon. Pero no solo que dijeron que lo crucifique, sino que vieron que en uno de los evangelios dice, crucifícalo, y lo cambiaron ¿por quién? Por un asesino. No solo fue que lo dijeron, no lo queremos, queremos al asesino antes que a él. Peor todavía lo que llegaron a hacer. Haz clic por ahí. Antes de hacer clic, siempre explico esto, pero tengo que volver a explicarlo. ¿Qué había cuando esa gente decía esas palabras, ¿no? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ellos qué reconocían en Jesús? Reconocían que Jesús era ¿qué? Por lo que hacía y por lo que había hecho, era ¿qué? Él, el Mesías, el Salvador. Y uno queda contento con esto. Pero ojo al piojo, como digo yo. ¿Qué Mesías y qué Salvador? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El Salvador que nos iba a librar de la mano. Excelente, el alumno Joaquín. Sí, esa es la cuestión. Porque cuando uno lee esto, si lo lee hasta medio descontextualizado, dice, qué bien, qué luz que tenían. En realidad no tenían nada de luz. En realidad ellos miraban al Señor bajo todo lo que era también la presión que tenían por estar siendo esclavos de los romanos y decían, necesitamos a alguien que nos libere de los romanos. Y aparte pensaban también en las promesas del Antiguo Testamento. Dios nos prometió un rey. Dios nos prometió que nosotros íbamos a ser el imperio, para decirlo de una manera. Nosotros íbamos a ser los que íbamos a gobernar sobre los demás. No el César, no los romanos. Nosotros no íbamos a ser los esclavos. Y veían a Jesús y decían, este puede ser. Pero claro,
Este puede ser el que establezca su reinado terrenal. El que nos libere de los romanos acá. Tiene todo para hacerlo. Y aparte, el que haga que nosotros pasemos de ser los pobrecitos que todo el mundo se ríe, que los romanos nos tratan como perros, a ser realmente los importantes. Pero ahora sí da un clic. Entonces yo ahí puse, ¿no? Lo que ellos entendían. Y puse ahí, reconocían la declaración mesiánica de Cristo sobre sí mismo. Pero para eso, como un Mesías, como un elegido por Dios, para liberarlos acá. Otro clic por ahí. Entonces, y uno dice, ¿y cómo cambiaron acá? Porque miren lo que dicen. Una semana después, las mismas personas, las mismas personas que aparte muchos de ellos, como veíamos el otro día, decía Daniel el domingo pasado, Jerusalén estaba como con 3 millones de personas que habían llegado de muchos lugares. Y decían, ellos dijeron, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y miren el proceso, ¿no? A Barrabás. Queremos este. ¿Y qué hacemos con Jesús? Sea crucificado. Pero ¿lo dijeron una vez sola? No. Y proyectémonos. Cada vez era más. Cada vez pensaban menos, y esto es importante entenderlo, cada vez pensaban menos y cada vez estaban más ensoberbecidos, cada vez estaban más como así, sí, todo eso, ¿sí? ¿Para qué? Para pedir la crucifixión de Cristo. Y cuando hay un grupo de personas, ¿sí? Un grupo grande de personas que están tan susceptibles a esto, es fácil de dominar por los otros, que fue en parte lo que les pasó. Un clic por ahí. Entonces, ¿hiciste clic? Pero miren, bueno, y ahí llegamos a lo otro que decíamos. Hace otro clic. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegaron a eso? Y saben, una primera explicación está en el mismo capítulo, ¿sí? En el capítulo 23. En el capítulo 23 del libro de Mateo, ¿sí? Jesús empieza, es cuando Jesús acusa a los fariseos, a los distintos grupos religiosos, y empieza también a dar como matices de lo que es lo que él piensa, lo que es su reino, lo que él quiere para las personas. Y está muy lejos de lo que ellos pensaban que Jesús quería para las personas. Por ejemplo, en el capítulo 23, Jesús le habla a los discípulos y a las personas y le dice cuáles son las características de su reino y las características de sus seguidores. Y les leo y les nombro alguna de ellas. Después pueden leerlo en la casa de ustedes. Capítulo 23. Tenían coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Pero estoy parafraseando, ¿no? Por eso él les habla. No sean como los fariseos, no sean como los jefes religiosos, que dicen una cosa y hacen otra. Sean auténticos, sean genuinos. Pero después le dice, sean humildes, sean sinceros. Y así va describiendo una cantidad de características que humanamente hablando, ¿qué nos pasa? ¿Nos gustan? Que en otros nos gusta que sean humildes, que sean sinceros. Pero muchas veces uno, cuando tiene que enfrentarse a todas esas cosas y se da cuenta que no hay nada de eso, uno dice, no sé si me gusta tanto esto para mi vida, porque tengo que hacer una cantidad de cambios, ¿no? Acá dice que el más importante en el reino de Dios va a ser el que más se humilla. Este hombre está diciendo que el primero va a ser el que más sirve. Y a nosotros los seres humanos, ¿qué nos gusta hacer? Los primeros.
y aparte ¿qué? Lo que más nos sirvan. Entonces, había en la cabeza de esta gente como un desconcierto en cierta manera hablando. ¿Sí? Porque por un lado, ellos por años y años esperaban a ese Salvador, a ese que los iba a librar, a ese que iba a ser el rey de los judíos, ese que iba a hacer que ellos fueran ese reino que sobresalía sobre las naciones, a través de ellos Dios iba a gobernar el mundo. Sin embargo, Jesús aparece y le dice estas cualidades. Pero aparte de eso, ¿qué sucede también? Los jefes religiosos, muy astutos, ¿qué hicieron en medio de ese trato? Mientras Pilato estaba tratando de ver cómo hacía para que librara a Jesús y condenara a Barrabás. ¿Qué dice ahí? Sí, persuadieron ¿a quiénes? A las multitudes. No sé de qué manera, pero se ve que eran muy astutos en ello. ¿Qué hicieron? ¿Sí? Dieron manija a la gente. ¿Para qué? Para que rechazaran a Jesús y pidieran ¿por quién? Por Barrabás. Pero aparte, ustedes imagínense, ¿saben qué hora de la mañana era más o menos? Eran como las 6 de la mañana. Sí, un poquito después, porque de mañana, durante la noche había sido el juicio religioso. Temprano de la mañana habían ido a llevar a Jesús a Pilato. Y pasaban estas cosas. La gente que se había amontonado ahí, a ver qué pasaba, pero aparte escucharon que estaba Jesús, pero aparte estaba la costumbre de todos los años, que ¿cuál era? Soltarles a un preso. ¿Sí? Y bueno, toda esa gente estaba ahí hasta medio para ver el espectáculo. Y bueno, y ahí va pasando el tiempo. Entonces uno dice, ¿y de dónde? ¿Cómo hace uno para entender un poquito más a fondo qué fue lo que pasó en la cabeza de estas personas? Va al pasaje que Horacio leyó cuando pasamos a la Cena del Señor el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuál era? Hechos. Ahí está, haga un clic por ahí. Muy bien. ¿Sí? Hechos capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? Entonces Pedro, explicando a los judíos qué era lo que pasaba después que había curado a un paralítico en el templo, ¿sí? Dice, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado su Hijo Jesús. ¿A quién le está hablando Pedro acá? Al pueblo y a la gente que estaba ahí. No, dice, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. No andaba con chiquitas Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? O sea, Pedro hace una acusación a los que vinieron a ver qué estaba pasando ahí, cómo era, de dónde el milagro tremendo que había sucedido en el templo, y a esa gente que había estado, ¿sí?, hace unos días en el episodio de la crucifixión, le dice esto. Dice, pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida y mataron al autor de la vida. ¿No? Y uno dice, qué tremendo. Aunque nosotros sabemos, acá me acuerdo de las palabras del Señor. ¿Qué dijo el Señor de Él mismo y de su vida? Que a Él nadie le quitaba la vida, sino que Él la ponía, que Él tenía poder ¿para qué? Para poner su vida y volverla ¿qué? A tomar. ¿No? Y después dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Pero miren cómo sigue Pedro hablándole a esa gente, a los mismos que estaban pidiendo por Barrabás hacía unos días antes.
Pero ahora, hermanos, y hay un cambio ahí. Le dice que, hermanos. En la parte de arriba le dice, ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, y lo negaron delante de Pilato. Es más, pidieron a un homicida en el lugar de él. Pero miren el proceso, dice, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, yo cuando miraba esto, había algunas cosas que me hacían como que no me quedaban claras, ¿no? Porque vieron que dice que primero los acusa, ¿no? Dice, ustedes son totalmente culpables de haber hecho crucificar a Cristo. ¿Sí? Ustedes como dice ahí, lo entregaron y lo negaron. Pero después le dice hermanos, y ahí le habla a quién. ¿Por qué eran hermanos? En vez de hermanos, ¿qué le podría haber dicho? Otra palabra que puede entrar ahí. Compatriotas. ¿Sí? Porque no eran hermanos de la fe en realidad. Eran compatriotas, pueblo de Israel, nación de Israel. Y esto nos tiene que llevar a ir entendiendo, ¿sí? ¿Por qué el pueblo, la nación de Israel, porque esos que estaban allí negando a Jesús y pidiendo la crucifixión de Jesús, eran la nación de Israel, representaban al pueblo de Israel. Pero aparte de eso, ¿quién también había hecho algo similar al pueblo? Él mismo, muy bien Alicia, él mismo. Pedro mismo, ¿qué había hecho? Había negado, había maldecido, diciendo que ¿qué? ¿Están ahí o se me perdieron? ¿O ya lo aburrí? Diciendo que ¿qué? Que no lo conocía, porque, ¿se acuerdan? Lo relacionaban. Este es uno de ellos, es de Galilea, habla igualito. Tiene el mismo cantito de voz. Y Pedro dijo, aquel Pedro que dijo que estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte, y Jesús ya le había dicho que él lo iba ¿qué? A negar, ¿qué hizo? Pero no solo que lo negó, sino que maldijo, blasfemó, maldijo a Dios diciendo, no lo conozco, yo no tengo nada que ver con él. ¿Hay mucha diferencia entre lo que él hizo ahí con lo que hizo el pueblo? Entonces, él ahí se pone en un mismo plano. Como diciendo, hermanos, no, bajó un poquito de la plata y dice, en cierta manera, hicimos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Negar a Jesús. Ahora, ¿por qué? Y miren lo que dice ahí. Ahí dice que el pueblo negó a Jesús en esa primera oportunidad por ignorancia. Pero antes nosotros no veníamos diciendo que el pueblo que había visto a Jesús hacer tantos milagros y tantas cosas, y veníamos diciendo una cantidad de cosas que esa palabra ignorancia no les hace como ruido. Esa palabra ignorancia no es como que parece que le sacara culpabilidad al pueblo. Lo hicieron por ignorancia. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si lo hicieron por ignorancia, entonces capaz que no son tan ¿qué? Culpables. Pero ¿saben qué? Eso no quiere decir acá esto. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice que el pueblo hizo lo que hizo, esa cosa terrible? Que nosotros vimos que Dios se tomó en serio lo que el pueblo dijo. Porque el pueblo dijo, la culpa sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la culpa fue sobre ellos y sobre los hijos de ellos. Ya en el año 65 hubo un primer ataque a Jerusalén donde murieron una cantidad. En el año 70, un general Tito, pero así, destruyó Jerusalén.
Y de ahí en adelante todos conocemos las historias del pueblo de Israel hasta hoy en día. Hasta hoy en día, ¿qué están recibiendo? Las consecuencias de haber rechazado, ¿sí? ¿Rechazado a quién? A su Mesías. Pero ahí dice por ignorancia. Yo anoté algunas cosas acá porque para que es interesante poder entender. Ignorancia no quiere decir que fueran inocentes. Ignorancia tampoco como una excusa para no ser tan culpables, sino que ignorancia por estar cegados por el pecado y por la falta de discernimiento espiritual. Y también por lo que es la manipulación de los líderes y la atención que tenían en ese momento. Miren, vieron que si volvemos a ya iba ahí. Bien, Artemio se me adelantó, porque ya vamos a ver que en varios pasajes de la Biblia este concepto se vuelve a repetir. Uno de los que lo dijo, como dice Artemio, la primera frase de Jesús en la cruz. ¿Cuál fue la primera frase de Jesús en la cruz? Ya van a ver, ya voy a resucitar y me la van a pagar. ¿Fue esa? No. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no son conscientes de la dimensión de lo que están haciendo. Porque no son conscientes, porque este pueblo, a pesar de que me vieron hacer todo, vieron todos los milagros que yo hice y todo, no lograron dimensionar y entender la oportunidad que estaban teniendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús llora sobre Jerusalén? ¿Y qué dice? Jerusalén, Jerusalén, no supiste aprovechar el tiempo de tu visitación. No te diste cuenta de lo que estaba sucediendo. Y esta gente acá estaba muerta, estaba ciega espiritualmente y no logró darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Vale? Exacto. Exacto. Y por incredulidad también. Pero ¿saben? Después, esta palabra por ignorancia me llevó... Hay alguien más que dice que hizo cualquier cosa por ignorancia. Sí, cuando Esteban ora por ellos. No había pensado en ese pasaje, pero tiene razón. Pero hay otro pasaje que el que cuenta su propio testimonio dice que fue blasfemo, hizo cualquier cosa, persiguió a los creyentes hasta la muerte. Pablo. Miren, vamos a leer. A ver, capaz que está ahí. A un clic. ¿No? ¿Se terminó? Se terminó. No está ahí nada. Sí, 1 Timoteo 1:12. Está en la Biblia, así que no hay problema. Miren lo que dice. Qué interesante. 1 Timoteo 1:12 dice, Pablo hablando, el apóstol Pablo, ¿no? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, ¿no? Pero ahora viene diciendo, yo estoy acá ahora en este ministerio, ¿no? Soy el predicador a los gentiles. Pero miren lo que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque hice todo eso por ignorancia en incredulidad. Y este es lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel en ese momento. Y es lo mismo que nos sucede a cada uno de nosotros cuando no creemos en Jesucristo. Como decía Eduardo también,
No somos ni diferentes a Pilato. Nos gusta lavarnos las manos y no asumir nuestra responsabilidad. Pero tampoco somos diferentes a estos judíos. Porque ¿saben qué? Nosotros, antes de haber, los que hemos creído en Jesús, antes de haber creído en Jesús, antes que el Espíritu Santo nos iluminara y nos mostrara nuestra verdadera condición de pecadores, éramos igual. ¿Cuántas veces crucificamos a Cristo? Es más, lo teníamos crucificado ¿desde cuándo? Desde que nacemos. Efesios dice que nosotros, antes de creer en Cristo, aquellos que hemos creído, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Totalmente ciegos, viviendo de cualquier manera. Miren, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahí sigue, ¿no? Mostrando que el pecado nos enceguece de tal manera, nuestra condición de estar muertos espiritualmente y nuestra condición que heredamos de ser rebeldes naturales contra Dios, tenemos una rebeldía natural contra Dios, hace que lo que nos sale naturalmente sea no querer al Señor y preferir cualquier cosa antes que a Cristo. Porque miren, yo a veces con algunas personas hablamos, ¿no? Y me dicen que no pueden creer, que no quieren creer, no sé. Pero después, cuando me cuentan en lo que creen, cuando me dicen en lo que creen en cualquier cosa. Los uruguayos creen en cualquier cosa. Los rochenses acá en Rocha, la gente cree en cualquier cosa. Pero cualquier cosa literal, desde lo extraterrestre hasta, como mirá, ¿no? Y ahora se autodefinen y se autoperciben cualquier cosa. Hay una cantidad de... Así, cualquier atrocidad, viviendo en la ignorancia del pecado. Y eso se ve potenciado en esta gente, porque esta gente, ¿a quién estaba rechazando presencialmente? Al autor de la vida. Era un contraste tan grande que era imposible. Ahora, Pedro, cuando le habla a los creyentes, a estos mismos, le dice, bueno, sé que lo hicieron por ignorancia en su incredulidad, pero ¿qué tienen que hacer? Lo último que está con verde ahí. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Haberlo hecho en ignorancia, ¿los hacía menos culpables? No. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante de Dios. Todos nos hemos descarriado. Todos nos hemos apartado de Dios. Todos nacemos pecadores. ¿Sí? Y si no creemos en Cristo, estamos condenados, porque esa es la paga del pecado, es la muerte. Ahora, interesante, ¿saben que Hechos capítulo 26, también, déjeme ir a Hechos capítulo 26. No voy a ir a Hechos, porque él habla de eso, ¿no? De cómo estaba muerto ahí en lo que eran sus pecados y eso. Ahora, entonces, para ir ordenando mis pensamientos, quería con ustedes poder pensar en esto, ¿no? Esta gente que estaba ahí, la nación de Israel. ¿Se acuerdan que Dios llamó a un hombre, a Abraham? A él y a su esposa los eligió por gracia y le dijo, vengan a una tierra que yo les voy a dar. Y yo les voy a dar un hijo. Y en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que de ahí iba a salir el Salvador del mundo. Pero acá están las palabras de Juan capítulo 1, versículo 11. Y a lo suyo vino,
pero los suyos no lo recibieron. Qué tremendo, ¿no? Y saben, el pueblo de Israel, el episodio este de Hechos es la segunda oportunidad que tiene el pueblo de Israel de creer. Pero ahora ya no es con la ignorancia. Ahora ya está la evidencia de que ese era el Salvador. ¿Por qué está la evidencia de que Jesús era el Salvador? Porque la tumba está vacía. ¿Y qué volvió a hacer el pueblo de Israel? Volvió a rechazar a su Mesías, a su Salvador. ¿Y cuál es la evidencia más grande de que el pueblo de Israel volvió a rechazar a su Mesías y a su Salvador? La iglesia. Si el pueblo de Israel no hubiera rechazado a su Mesías y a su Salvador, Dios hubiera seguido con el plan que tenía a través del pueblo judío. Cuando uno va al libro de Hechos, uno ve cómo los judíos rechazan por segunda vez a su Salvador, a su Mesías. Y ahí en el capítulo 10 tenemos Pedro y Cornelio. Y antes, capítulos antes, cómo el evangelio va extendiéndose a los samaritanos. Y Pedro tiene una visión en un lienzo grande, y donde Dios le dice, le da animales puros e inmundos. Y Dios le dice, mata y come. ¿Cómo voy a hacer esto? Y ahí Dios le está diciendo, a partir de ahora va a surgir algo nuevo. ¿Qué es la iglesia? Ahora, Dios hizo un paréntesis en su trato con este pueblo que lo rechazó. Y es el tiempo que estamos viviendo ahora. En el tiempo de la iglesia. Que empezó cuando, unos días después, 50 días después de que esta gente rechazó a Jesús, Jesús resucitó, después ascendió a los cielos y en Pentecostés empezó a existir ¿quién? La iglesia. Ahí empezó a existir la iglesia. Y estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. ¿Cuándo? Solo Dios Padre lo sabe. Cuando Dios nos lleve a aquellos que hemos creído en Cristo con Él, nuevamente se va a cerrar ese paréntesis y va a volver Dios a tratar ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Y ahí va a empezar los 7 años de la gran tribulación, donde este pueblo, la nación judía hoy en día, ¿a quién está esperando? ¿A qué Mesías? No es a Jesús, ¿eh? ¿Saben? Tuve la oportunidad de ir a Israel, como saben. Llegas a Israel y en el aeropuerto, ya en los caminitos que hay para llegar al aeropuerto, hay carteles de bienvenida. Y hay una cosa que me chocó, dice Operación Retorno. ¿No? Entonces, mire eso, Operación Retorno. Llegas, te bajas, entras a la parte grande del aeropuerto, terribles carteles dándole la bienvenida a los judíos que regresan para esperar al Mesías juntos. ¿Y uno qué le puede pasar en eso? Decir que están esperando a Jesús. Cuando Jesús venga sobre el monte de los olivos. No. Ellos no están esperando a ese Jesús. Porque para ellos como nación, este Jesús fue un profeta. Pero no fue ¿quién? El Mesías. Otra cosa que me llamó la atención, estábamos en un hotel y había un señor mayor, muy mayor, que vino y nos dio la bendición de Deuteronomio. En hebreo, por supuesto, capaz que dijo otra cosa, pero él dijo que era la bendición. Así que quiero creer que nos dio la bendición. ¿Sí? Y después había otra familia que se había ido de Ecuador, creo, para allá, y nos dijo, gente, cuando vuelvan a Uruguay, díganles a los judíos que están en Uruguay y en Argentina, nos dijo, que los estamos esperando para recibir juntos acá al Mesías. Y yo decía, qué triste, ¿no?
Porque, ¿saben qué? Ellos, en esta dureza de su corazón, mezclada con esta ignorancia, mezclado con esta incredulidad, rechazaron al autor de la vida, a su Mesías. Dios les dio una nueva oportunidad, les predicó, libro de Hechos. ¿Y qué volvieron a hacer? A rechazar a su Mesías. ¿Y hoy quién es su Mesías? Su Mesías, ¿saben quién es? Bueno, el que están esperando, pero en este momento ¿saben quién es su Salvador? Dicho por judíos y contado por Abel Altare, me acuerdo. Decía que le preguntó a uno de los responsables ahí, dice, el que nos salva hoy en día, el que nos libra hoy en día, el que nos mantiene vivos hoy en día, ¿quién es? El ejército, la inteligencia, nuestros soldados. Y yo digo, qué lejos. El pueblo judío hoy, ¿cómo sigue? Sí, eso dicen desde el discurso, pero desde la práctica son totalmente, y miren, yo que estuve allá, para los cristianos, aquellos que se han convertido al cristianismo, es complicado. Es complicado, porque ellos siguen con esta misma actitud con la cual rechazaron a Cristo. Ahora, ellos, va a llegar un momento donde van a ser engañados a la mitad de los 7 años, van a reconocer como el Mesías a alguien que los va, mejor dicho, al principio de los 7 años y a la mitad de los 7 años va a romper el pacto. Y ahí se van a dar cuenta que se habían equivocado y ahí vienen unos castigos tremendos. Hasta el final de esos 7 años de la gran tribulación, cuando estén a punto de ser exterminados en la batalla del Armagedón, ahí van a ver descender a Cristo sobre el monte de los olivos. Y ahí, el grupito que quede de los israelitas como nación, el remanente de Israel va a ver a Cristo y va a decir, este realmente es nuestro Mesías. Aquel que crucificamos, aquel que un día dijimos, preferimos a Barrabás antes que a él, ese realmente es el Mesías. Y Cristo, con aquellos poquitos judíos remanentes que lo van a reconocer como el Salvador, va a empezar desde Jerusalén el milenio. ¿Sí? Ese reino que estos judíos de hace 2000 años atrás estaban esperando, pero que había una cantidad de cosas que no entendían. Y ahora pensando en nosotros para terminar, somos igualitos también a ellos. Y antes de haber creído en Cristo, ¿cómo éramos con Dios? De la misma manera. Y miren, vamos a terminar leyendo Tito, que a mí me encanta cantar la canción, pero estaba basada en Tito capítulo 3. Está tan bueno esos versículos. Versículo 3 creo que es. Ya llego, se me pierde Tito. 3:3. ¿No? Es como diciendo, es como que está diciendo, hey, no te creas mejor que los otros. No te olvides de lo que eras antes de haber creído. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? Lo que dice la canción. Les dejo una canción. El Señor bendiga su palabra.